alrededores. La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. De la montaña tocando el cielo está Bogotá, como un jardín de luces muestra su inmensidad. A pesar que de caciques y de historia estaba llena, otro épico papel puso a prueba su espera. Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora se conectan con Voz Educadora, la voz de los sin voz. El colectivo de maestro Leonardo Posada saluda al magisterio del país en su programa número 471. Hoy felicitamos los ejercicios de movilización que se han venido desarrollando por parte de diversos sectores de la clase trabajadora, en oposición a las amañadas políticas de protección al gran empresariado y al sector financiero, los cuales evidencian la clase a la que representa este gobierno de ultraderecha, enquistado en el poder político de nuestro país. Un saludo a la mesa de trabajo. Alexander, muy buenos días. Así es. En estos ejercicios de movilización es preciso destacar el de los maestros y maestras de todo el país que han demostrado con gallardía su compromiso con la defensa de la vida, el derecho a la educación pública y la dignidad del pueblo colombiano, al promover en todo el país la desobediencia civil ante la medida regresiva y genocida de regresar a las aulas en pleno pico de la pandemia, medida orientada por parte del Gobierno Nacional y su ministra de Educación a partir de la Directiva 011 y sus posteriores lineamientos que dictan el regreso a las aulas a pesar de la evidente carencia de infraestructura y financiación a costa del derecho a la vida, un derecho constitucional. Ana, y es que la pandemia ha dejado al desnudo las más aberrantes desigualdades causadas por el sistema económico capitalista, que no contento con concentrar la riqueza de todos los trabajadores y trabajadoras que le genera, ataca y elimina los pocos derechos que aún les queda, como el derecho a la vida. No es posible que se sigan abriendo sectores de la economía, se arrojen a las calles a los pobres para poder solventar sus necesidades básicas y normalizar la muerte como un escenario dantesco para anular la ineptitud y la decisión inhumana de este mal gobierno menor de edad. Por eso, Alexander, Voz Educadora llama al magisterio y en general a todas las comunidades y territorios a que apoyemos con decisión la organización, resistencia y movilización y lucha por la renta básica que sin duda permitirá un acercamiento de los más pobres a una vida digna, la matrícula cero como mecanismo de acceso y permanencia a la educación superior, el fortalecimiento y apoyo a las acciones de control político de este gobierno y al pliego de emergencia emitido por el Comité Nacional de Paro como un imperativo de unidad. No podemos dejar de mencionar la importante medida tomada por la Corte Suprema de Justicia que, sin ser directamente proporcional a las acciones genocidas por acción u omisión del señor Matarife, sin duda legitiman la independencia de los poderes y la esperanza de justicia ante la barbarie padecida en nuestro país a causa de las acciones de los sectores de ultraderecha. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y escuchando esta bella melodía del grupo Nietzsche en homenaje a la hermosa ciudad de Bogotá a propósito del 6 de agosto, tenemos en Voz Educadora al compañero William Agudelo, presidente de la ADE, con su informe distrital. Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros, reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Saludamos y respaldamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar casa por cárcel contra el genocida Uribe Vélez. Este es un hecho histórico que se da inicio para que este personaje pague por todos los hechos de violencia que ha cometido a nuestro pueblo. Es un buen inicio para que haya justicia, reparación y la no repetición de hechos. Todo nuestro respaldo a la decisión de las altas cortes. Saludamos también a los docentes que participaron con múltiples actividades en la jornada de desobediencia civil el pasado 3 de agosto, contra todas las políticas que nos quiere imponer el gobierno nacional y sobre todo contra la directiva ministerial.
que busca la alternancia para el regreso a clases de manera presencial, hechos que rechazamos contundentemente porque va en contravía de la Constitución Política Nacional en su artículo 11, donde el derecho a la vida es inviolable. Quiere con este decreto pasar por encima de la Constitución Nacional. Por eso nos declaramos en desobediencia civil ante esta circular y ante las medidas ilegales del Ministerio y del Gobierno Nacional. También participamos con todas las medidas de bioseguridad en un plantón frente a la supervisora, exigiendo que contraten la seguridad y salud en el trabajo, lo concerniente a lo que se llamaba anteriormente el PIP, Plan de Promoción y Prevención, que son vitales en estos momentos para el magisterio. Y también exigimos el pago de cesantías, pensiones, y denunciamos a la supervisora los malos servicios de salud que tenemos en Bogotá y el resto del país. El día martes llevamos a cabo la Junta Nacional de la Federación con participación de delegados de todo el país. Allí se analizó la situación que están viviendo más de 140 maestros fallecidos con el coronavirus, pero también se analizó la situación crítica que están viviendo más de 7 millones de trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo, pero la ganancia de 700.000 millones que tuvo el Grupo Aval en este trimestre. Ellos no han parado sus ganancias durante la pandemia. Y también rechazamos el asesinato de líderes sociales, que también viene en aumento. Lo mismo que las pretensiones del gobierno de vender Ecopetrol, una empresa que generó ganancias por 13.000 millones de pesos el año pasado, y también la empresa transportadora de gas de oleoducto CENIP, que produjo más de 4.000 millones de pesos. Y ante un gobierno que parece que no escucha, pero al pueblo, porque a las grandes que financiaron sus campañas sí les ha ido bien, sí les ha cumplido a los grandes empresarios, al sector financiero. Por eso cada día, a pesar de que va un aumento la pandemia, busca sacar más sectores de la producción. Le interesa más el negocio que la vida. Y quiere, por eso, sacar cerca de 20 millones de colombianos que conformamos la comunidad educativa por medio de la alternancia, colocando en peligro la vida de niños, jóvenes, maestros y padres de familia. Por eso el 12 y el 13 de agosto hemos decidido hacer un paro de 48 horas a nivel nacional. Va a ser un paro virtual donde se van a desarrollar una serie de actividades en diferentes colegios, donde vamos a explicar a los padres de familia la situación que está viviendo en torno a la pandemia, al tema del desempleo, exigir la renta básica para más de 9 millones de familias que están en condiciones bastante difíciles, que el gobierno destine los dineros necesarios para esta renta básica al menos por 3 meses debido a la situación que está viendo y mantener la mayor cantidad de personas en sus casas. Llamamos al magisterio a estar en estado de alerta, llamamos al magisterio a este paro de 48 horas en defensa de la vida, en defensa de nuestros niños, cese la masacre contra los líderes sociales, no más genocidio, y también llamando a los trabajadores para que exijamos una renta básica para todos los colombianos que se encuentran en difíciles condiciones. Compañeras y compañeros, el camino es la lucha, el camino es la movilización. Enfrentemos estas políticas neoliberales con acción de masas. Muchas gracias, William Abuelo, presidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a los 75 años que cumple una página de horror en la humanidad. El 6 de agosto de 1945 se soltó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Al tercer día se soltó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. 2 bombas que llevaron a la muerte de más de 260.000 personas. Y después de tantos años, la guerra de Estados Unidos contra la humanidad continúa. Pullas. Y recontrapullas al payaso imperial que en semejante crisis por la pandemia descontrolada insiste en que todo está mejorando mientras el virus mata a más de 1.000 personas por día en su país.
mientras millones de personas están sin empleo y sin seguridad social. Pero mientras tanto, 490 multimillonarios han incrementado su riqueza por más de 700 mil millones de dólares. Un payaso que se burla de la humanidad y festeja sus ingresos. Pullas, pullas, pullas y muchas pullas, recontrapullas, al anuncio del gobierno nacional en materia de política fiscal diseñada para los próximos años, garantía para el abono de la permanente y creciente deuda externa. En el 2021 vendrá el recorte del gasto social, una nueva reforma tributaria que afectará aún más el consumo directo, la estrategia de la continuidad del modelo neoliberal, el cual no caerá sin alzamiento social. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontrapullas al sistema de salud colombiano, que junto a la incapacidad del gobierno nacional han puesto en evidencia un modelo de salud mercantil que juega con la seguridad integral de los colombianos, desde la falta de garantías de los trabajadores de la salud y un modelo de salud donde las EPS en Colombia resultan más peligrosas que el COVID-19. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, a Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, pues con bombos y platillos anunció la llegada de los chinos que construirán el metro. ¿Cuál metro? Aquel que no tiene interventoría, que no ha firmado acta de inicio, que no ha finalizado el traslado de redes y ni siquiera tiene estudios. Pullas, pullas. Y recontrapullas, pero muchas pullas a la propuesta de constituyente del Centro Democrático tras la detención de Álvaro Uribe para reformar la justicia y acabar con la JEP. O sea, montar una corte a la medida de Don Uribe. ¡Qué barbaridad! Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Recontra vivas a FECODE y la ADE y a los maestros que se pusieron la camiseta de la desobediencia civil contra la alternancia educativa desde el pasado lunes 3 de agosto. Porque primero está la vida. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los 15 años del proyecto comunicacional con identidad latinoamericana y caribeña, que da el espacio a los excluidos, a sus cosmovisiones, a sus resistencias y a sus sueños. ¡Feliz cumpleaños, Telesur! ¡Viva, viva, 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 viva! Y vivas, recontra vivas a la Corte Suprema de Justicia que decidió dictar orden de detención domiciliaria contra el señor Uribe Vélez por el delito de fraude procesal por presentar falsos testigos. Ahora hay que juzgarlo por los falsos positivos por las masacres del Aro y del Salado, por ser socio de Chapo Guzmán, por el despojo de tierras a miles de campesinos y por los crímenes en las personas que quisieron llevarlo a los tribunales. Viva, 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 viva. Vivas, recontra vivas a la comunidad internacional que respalda a la Corte y la felicita por la decisión contra Don Uribe. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la misión humanitaria que llega al sur del Meta y el norte del Guaviare para enfrentar los atropellos de la fuerza pública contra la población en su intento de erradicar violentamente los cultivos considerados de uso ilícito por el gobierno nacional. Estos sembrados son garantía para un sustento de las familias campesinas. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la memoria del compañero, camarada, abogado, periodista, político colombiano y dirigente Manuel Cepeda Vargas, asesinado hace 26 años por agentes del Estado, apoyados por grupos paramilitares en el marco del exterminio sistemático contra los integrantes de la Unión Patriótica. Viva la memoria del compañero Manuel Cepeda Vargas. Viva, 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 viva. Fueron 12 chozas con una iglesia, así empezó. En la verde sabana, vida encontró. A pesar que de caciques y de historia estaba llena, nunca quiso dejar su luna y su estrella. Y otra identidad, otro Dios a quien rezar. No pudo la flecha con la pólvora y la mecha. En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Un tributo a la memoria. ¿Sabías que Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538? Es una de las ciudades más antiguas de América y reúne una gran riqueza histórica, geográfica y cultural. El nombre de nuestra hermosa capital colombiana proviene del vocablo indígena muisca bacatá,
que significa cercado fuera de labranza o la dama de los Andes, aunque también ha sido traducida como el final de los campos. En la época colonial, Funza se llamó Bogotá. El 6 de septiembre de 1810, por decreto de la Junta Suprema de Santa Fe, recibió el título de Villa de Santiago de Bogotá. El 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura le dio a Santa Fe el nombre de Bogotá y al pueblo vecino el de Funza. En la Constitución Política de 1991 se estableció que el nombre de la capital era Santa Fe de Bogotá, y no fue sino hasta el año 2000 cuando una reforma constitucional le devolvió su nombre: Bogotá. 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 ¿Sabías que la batalla de Boyacá fue la piedra angular de la independencia del norte de Sudamérica, que permitió los triunfos de las batallas de Carabobo en Venezuela, Pichincha en Ecuador y Junín y Ayacucho en el Perú y Perú Alto o Bolivia respectivamente? Gracias a la batalla de Boyacá, los territorios actuales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá pudieron construir la gran nación americana conocida como la Gran Colombia, que existió hasta 1830. Se generó el impulso para lograr los liderazgos en el proceso de independencia que permitió una unidad en gran parte de la población bajo el sentimiento nacionalista y un ideal independentista. Un tributo a la memoria. Bueno, y avanza la mañana y ahora el turno es para el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Buenos días, María Eugenia. Un abrazo fraterno y muy combativo al magisterio bogotano en esta semana, donde tenemos que expresar y reiterar nuestra solidaridad para todo el magisterio colombiano que ha perdido sus seres queridos y por aquellos maestros y maestras que han fallecido producto del COVID. Esto nos permite leer la necesidad de unirnos, de solidarizarnos, de igual manera señalar como un hecho de gran envergadura que marca la semana que termina la definición que desde la Corte se adelanta con respecto de darle casa por cárcel al senador Álvaro Uribe Vélez. Eso deja un mensaje importante para la democracia de este país. Ese hecho político deja un mensaje para el país que significa la separación de poderes, un fallo de la Corte en derecho, no político ni por opinión. Y en ese sentido, el llamado es a fortalecer los espacios de democracia, a rechazar los espacios de dictadura y a entender que es fundamental que en este país se conozca la verdad, no haya repetición y podamos continuar construyendo con toda la fuerza la paz con justicia social, exigiendo el respeto por la vida, por la dignidad, por la democracia, por la soberanía nacional, por los derechos fundamentales y por la defensa de la educación pública estatal. Al lado de todos los sectores, tenemos que decir que fue un éxito contundente el llamado a la desobediencia civil por parte del magisterio colombiano con todos los sectores. El magisterio colombiano lo acató, lo asumió con responsabilidad y dijo no a la alternancia. Ahora entonces tenemos que mantener la desobediencia civil durante todo el segundo semestre y exigir las condiciones de trabajo desde la casa, remoto y a distancia, con una declaratoria inmediata de emergencia educativa y con una inyección de recursos que permita de inmediato cerrar la brecha digital. En ese sentido, la Junta Nacional de FECODE aprueba un paro nacional de 48 horas, a donde estamos llamando al magisterio colombiano con todos los sectores a no escatimar esfuerzos para adelantar todas las tareas en ese marco planteadas, a que entendamos que hay que mantener el escenario natural que es la calle, que es la lucha, como lo hace el pueblo boliviano, como lo hacen las estudiantes y los estudiantes de la Universidad Nacional que hoy reclaman matrícula cero, como lo hacen los trabajadores del abuso exigiendo la no privatización de nuestra gran empresa nacional y como lo hacen todos los sectores del país que hoy reclaman comida, que hoy reclaman derechos fundamentales, que hoy reclaman vida digna y que hoy reclaman paz.
Por eso entonces estamos llamando al magisterio colombiano a fortalecer toda nuestra lucha, nuestra unidad y nuestras condiciones subjetivas a ir al paro sin ninguna duda el 12 y el 13 de agosto. Hoy es momento de unidad, hoy es momento de solidaridad, tiempos mejores vendrán, no serán iguales, no serán los mismos, pero tendrán que ser mejores, superiores a este momento histórico que hoy nos presenta profundos retos. Venga esa mano, adelante y que viva la unidad del magisterio colombiano. Al pie de la montaña, tocando el cielo, está Bogotá. Como un jardín de luces muestra su inmensidad. A pesar que de caciques y de historia estaba llena, otro épico papel puso a prueba su espera. Volver a empezar, de la nada comenzar, aún no estaba hecha y dio al mundo nueva cosecha. Y otros genes se fundieron en las brasas, entre sangre y fuego otro dueño en la casa. Y otros genes se fundieron en las brasas, decantado el cobre de su piel quedó mi raza. Y así nació, como un canto, una oración, una mujer que es bonita, de cara y de corazón. Bueno, y continuamos aquí con esta hermosa canción haciéndole un homenaje a la bella ciudad de Bogotá, igualmente conmemorando las batallas por la libertad en el marco del 7 de agosto y celebrando la aplicación de la justicia desde las Cortes. En Voz Educadora, la voz del consejo con nuestra concejala Heidi Sánchez. Buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Esta semana recibimos una gran noticia y es la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, si bien no es por los delitos de lesa humanidad de los cuales tenemos conocimiento hasta el día de hoy, pues el hecho de que esté en detención domiciliaria por el tema de la compra de testigos es un paso hacia la justicia y pues demostrarle que tampoco es una persona intocable. El 4 de agosto es un día para rememorar, para resaltar a la Corte Suprema de Justicia la necesidad de justicia en el país y que una justicia efectiva es la que tiene como centro a las víctimas. También creeríamos que el expresidente Álvaro Uribe debiera pues incluso acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y aportar con la verdad para las víctimas del conflicto armado en el país, para las madres de esos jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente en su política de falsos positivos y que se les brinde un mínimo de justicia y puedan conocer la verdad. Tengan un bonito día y recordemos la celebración del cumpleaños de nuestra amada Bogotá el 6 de agosto. Un abrazo. No son las olas, a ojos cerrados me quedo con una rola. Para mantener viva la memoria de Manuel Cepeda, en la Secretaría de Educación contamos con un colegio que lleva su nombre y desde allí la maestra Luz María dirige el proyecto de aula para mantener viva la memoria de Manuel Cepeda. Buenos días, Luz María. La cátedra cepedista en el Colegio Manuel Cepeda Vargas de la localidad Octava de Kennedy nace en el contexto pedagógico de los proyectos transversales en la CDC Jornada de la Mañana como una propuesta de identidad y de acercamiento a desarrollar el perfil de los estudiantes cepedistas, formando estudiantes críticos, analíticos, con un nivel de liderazgo, teniendo en cuenta los valores de justicia, libertad, tolerancia y paz. Es así, desde el semillero cepedista, creado en el año 2014, se hace el lanzamiento de la cátedra en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El colegio expide un comunicado donde se adopta la semana del 8 de agosto como semana para desarrollar la cátedra cepedista en la institución y de esta manera honrar la vida y obra de Manuel Cepeda como defensor de derechos humanos, impulsando el trabajo pedagógico donde se difunden las diversas facetas de Manuel como periodista, escritor, pintor, escultor y como hombre de familia, y especialmente como trabajador incansable por la justicia, la igualdad, la verdad y la paz. Es así como en los años 2015
al 2018 se mantuvieron estos propósitos en el desarrollo institucional de la cátedra. En los 2 últimos años se ha hecho un trabajo más de sede y jornada, ya que al juntarse estos elementos con la Cátedra de la Paz o querer fusionarlos con el Día del Colegio, la esencia real de la creación de dicha cátedra se diluyó un poco, volviendo a ser un proyecto de aula, el cual trabajo y dirijo con el Semillero Cepedista, donde los estudiantes siguen construyendo identidad y trabajando como Manuel Cepeda siempre quiso, usando la expresión que enarboló su sentido político y el cual se plasma en uno de sus escritos y se resume en que el mundo se construye con 1000 manos. Y así nació como un canto una oración. 15 años de Telesur y la importancia de los medios de comunicación alternativos. Han pasado 15 años desde que los 2 grandes líderes revolucionarios de América Latina y el mundo, los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez respectivamente, concibieron la idea de crear un medio de comunicación multiestatal, contestatario, crítico y alternativo para contrarrestar la furiosa andanada en contra de las luchas de los pueblos de poderosos medios de comunicación creados y manipulados por el capital a nivel mundial, quienes tergiversan, manipulan y alienan a vastos sectores de la población con el bombardeo constante de las falsas noticias. Así fue proyectando Telesur, que al día de hoy cuenta con 3 sedes centrales de transmisión, Caracas, La Habana y Quito, y con un gran número de corresponsalías en América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Ha sido un trabajo titánico de un equipo de periodistas, reporteros, editorialistas, correctores de estilo, entre otros oficios de suma importancia, los que han continuado con esta gigantesca empresa comunicacional en medio de las adversidades como el bloqueo criminal impuesto por los Estados Unidos. Telesur ha sido declarada proscrita por regímenes que han impulsado golpes de Estado y regímenes de extrema derecha como en Honduras, Paraguay y el caso más reciente en Bolivia. Gobiernos como el pasado y nefasto de Macri en Argentina cerró las oficinas de Telesur en Buenos Aires. Telesur ha estado presente en las grandes movilizaciones, en aquellos escenarios de confrontación, intentando el rescate de una ética periodística donde predomine la objetividad, hoy totalmente olvidada por los grandes medios de comunicación como Caracol, RCN, El Tiempo, Semana, para el caso de Colombia, o en otros escenarios a nivel internacional como CNN, Globo, Clarín, La Voz de América, que enarbolan un propósito de ataque constante contra los diferentes medios de comunicación alternativos y contra las luchas que libran los pueblos en la búsqueda de la independencia y la soberanía nacional. El propósito es que Telesur se siga consolidando en su proyecto alternativo y que siga cumpliendo muchos 15 años más, porque es otra manera de interpretar la realidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Presidencia de la República por las chuzadas al exmagistrado Iván Velázquez ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 13 militares, entre ellos oficiales, fueron condenados a 45 años por casos de falsos positivos, en los cuales habían asesinado campesinos para poder pedir licencia de Navidad. La Procuraduría abrió proceso disciplinario a los representantes legales de 17 EPS y 30 secretarías de salud por demoras e irregularidades en las muestras del COVID. Al cumplirse los 2 años del gobierno Duque, el balance es negativo.
un gobierno que no responde a las necesidades de la población en general. Todos sus ministros se rajan en aprobación. Organismos internacionales y senadores demócratas de los Estados Unidos apoyaron la Corte Suprema de Justicia de Colombia y piden se respete la separación y el equilibrio de poderes. La implementación de los acuerdos de paz viene siendo torpeada por diferentes funcionarios del gobierno. Ha aumentado el asesinato de líderes sociales. La pobreza aumenta cada día. En estos 2 años, este gobierno se ha preocupado por proteger la banca, las multinacionales, los grandes empresarios, los grandes terratenientes. Bueno, ya terminando nuestro programa en el día de hoy, hacemos una especial invitación a la comunidad de los egresados de la Universidad Distrital para que participen el próximo 12 de agosto con su voto por la lista número 6 de nuestra compañera Omaira Eslava Reina, candidata egresados a la Asamblea Universitaria. Número 6, el próximo 12 de agosto. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Al inicio de la desobediencia civil convocada por FECODE, pues la vida y la salud son la prioridad y seguiremos en su defensa como un derecho humano y constitucional. Que la crisis sanitaria no nuble nuestras mentes ni nuestra capacidad de discernir y resistir. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia y la movilización. vozeducadora@gmail.com. Un abrazo y un feliz descanso para todos. Decantado el cobre de su piel quedó mi raza. Y así nació como un canto, una oración. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.